Hola amigos de Contexto, aquí Julio Ortega Tous y yo volvemos sobre la ley de lavado por la importancia que tiene para el país y para el mundo. Esta ley que el presidente Danilo Medina promulgó en junio del año pasado y se supone que justo ahora, el próximo mes, pues ya en un año tendrá que estar todo su reglamento en orden para que podamos conocer mejor pues todas sus consecuencias. Se supone que se criminaliza el que ejecuta el lavado. Bueno, pero ¿qué es el lavado? El lavado no es más que el dinero ilícito, mal habido, por mecanismos que no son los usuales, entrarlo al sistema financiero. Bueno, ha habido lavado desde que se inició la historia del dinero, pero hay muchos tipos de lavado. Ya el término como lavado judicialmente se utilizó. Estados Unidos lo utilizó en los años 80, también ya hay el lavado de la droga, específicamente se utilizó mucho con la cocaína colombiana, y ahora pues ya el lavado también se extiende a la evasión fiscal. Justamente en este momento el gobierno pues está apretando las riendas para que no se escapen esas acciones de evasión fiscal, y esta ley de lavado se aprovecha para pues transparentar todos los patrimonios, todas las operaciones, y ya todos han escuchado esto de que ya no se puede estar pagando cuestiones en efectivos, depende de lo que sea, que superen pues 500,000 pesos, 1,000,000 de pesos, por ejemplo, si es un apartamento, 500,000 pesos si es un carro. Y hay una serie de reglamentos que de hecho tiene a la población un poquito confundida. Por eso hemos invitado en esta ocasión a Ricardo Rojas León, abogado, y muchos años de ejercicio con estos temas como ley de lavado y todo lo que tiene que ver con el manejo monetario de la economía. Julio, Ricardo además es un viejo amigo de ambos, así que estamos muy contentos de compartir con él este tema en el cual nos puede dar mucha claridad. Bueno, yo iría más allá, no solamente Ricardo es abogado, sino Ricardo tiene mucha experiencia en la administración monetaria y financiera del país, Sí, por su largo ejercicio en el Banco Central, ahora miembro de la Junta Monetaria, y además participó muy activamente en la conceptualización de esta ley. Es decir, no es una persona que está interpretando nada más algo, sino que lo hizo. Entonces, yo, por cierto, estaba leyendo ahora mismo, que me lo regalaron hace 2 días, una publicación sobre lavado de activos y delitos fiscales. Y hay un interesantísimo artículo de Ricardo en el cual él detalla cómo el debate en el derecho económico y en el derecho administrativo se desarrolló para el tema del lavado de activos. Bienvenido, Ricardo. Gracias. Bueno, me siento muy honrado de venir a compartir con ustedes este espacio, no solo porque son mis amigos de larga data, sino porque además son dos excelentes profesionales y que a través de este programa, Contexto, hacen una gran contribución a la discusión de los temas de interés nacional e internacional. Así es. Porque he visto algunos programas donde se han analizado temas internacionales bien relevantes. Ricardo, hay mucha gente que dice, esta ley no le conviene al país. Yo no creo eso. Va a parar las inversiones. Va a parar las inversiones, el sector de construcción se va a ver afectado, etcétera. ¿Por qué esta ley es conveniente y necesaria para el país? Bueno, es conveniente, en primer lugar, porque la ley aporta una serie de herramientas a los sectores económicos. La ley tiene digamos que un componente importante de prevención de lavado que le va a servir, que le sirve a los agentes económicos para que detecten, mitiguen el riesgo de lavado en sus negocios. Así como un empresario tiene que evaluar
una serie de riesgos, riesgo de liquidez, riesgo de tasa de cambio, riesgo de mercado, tiene ya en los tiempos modernos que incorporar, ¿no?, a su análisis de riesgo, ¿no?, el tema de lavado, porque desgraciadamente muchas economías, y entre ellas la nuestra está expuesta, ¿no?, a la circulación de dinero proveniente de actividades ilícitas, que en esta ley de lavado pasan de ser 19, 20 a cerca de 50, de lo que se llaman delitos precedentes, o sea, actividades que generan recursos susceptibles de ser lavados. Entre ellos, como ustedes han mencionado, el delito fiscal, el delito medioambiental, la propiedad intelectual, o digamos que la prostitución infantil, tráfico de personas, etcétera. No sabía todos los delitos del medio ambiente. Sí, delito medioambiental. Sí. Todos los delitos que tienen que ver con la administración pública también son delitos precedentes de lavado. Corrupción. Entonces, corrupción. Entonces, ¿qué sucede? Es conveniente por eso. Pero además es necesaria porque, primero, la ley 7202 era una ley que obedecía a lo que fue la primera generación de leyes de lavado. O sea, ya estaba obsoleta, había que remozarla, había que fortalecer el componente de prevención, había que reconocer nuevas autoridades competentes, había que, por ejemplo, darle mayores herramientas a la Dirección General de Impuestos Internos, que solamente tenía en la ley anterior potestades sancionatorias, ahora tiene potestades de supervisión en esta ley, ¿no? A la Dirección General de Casinos también es ahora una autoridad competente, había que fortalecer la unidad de análisis financiero, pero además el país que está inmerso en una evaluación del cumplimiento de las 40 recomendaciones del GAFI por parte de una misión del Grupo de Acción Financiera Internacional Latinoamericano, que es el grupo regional del GAFI al que pertenece el país, tenía que digamos que cumplir con algunos requerimientos de las recomendaciones que no estaban recogidos en la antigua ley. Y un tercer elemento por el que era necesario remozar la ley y hacer una serie de acciones en la República Dominicana es porque en los últimos años hay un fenómeno que se llama el de-risking, un fenómeno que está impactando en forma negativa a los países emergentes, los países en desarrollo, como el nuestro, y que consiste en lo siguiente. Los bancos internacionales, como tienen un costo de regulación y de prevención de lavado muy alto, ustedes han visto las multas que les ponen a los bancos fuera del país. El compliance famoso. Entonces, ¿qué están haciendo? Bueno, cuando hay un país que tiene problemas en la prevención del lavado, se retiran. Entonces ellos en vez de manejar ese riesgo, de administrar ese riesgo, como siempre se hacía, dicen, bueno, no, yo mejor me desarriesgo. Entonces hay muchos bancos internacionales que han comenzado a cortar las relaciones de corresponsalía con bancos de países pequeños, de países emergentes y en desarrollo. Entonces, en ese contexto de una evaluación, de la necesidad de actualizar la ley y del de-risking es que se produce la modificación de la ley, que como decía, fortalece todo hay un sistema nacional de prevención con autoridades competentes, el tema de la evaluación basada en riesgo, infracciones administrativas más o menos digamos que manejables, y la parte penal que se ha remozado completamente. La parte penal se ha remozado completamente. Probablemente hay una disposición que es la contenida en el artículo 64, que es la que introduce las restricciones al uso de efectivo, que nosotros en el corto plazo deberíamos revisar y eventualmente eliminar. Eliminar porque primero las restricciones al uso de efectivo no son parte del estándar. O sea, el GAFI no me exige que yo establezca ese tipo de limitación. Y lo otro es que... o sea, que pueda usar efectivo siempre y cuando se sepa de dónde sale el origen. Bueno, exacto, a eso iba. O sea, el hecho de que
una persona me lleve una determinada cantidad de efectivo, digamos 1,5 millones de pesos para comprar una vivienda, Sí. en efectivo, eso no me releva, ¿no? De un delito. No me releva no de un delito, sino de mi obligación como vendedor de esa vivienda, de preguntarle de dónde Claro, salió el dinero. lógico. O sea, Claro. el sujeto obligado siempre tiene el deber de hacer debida diligencia, Sí. porque el sistema de prevención de lavado lo que hace es que genera información. O sea, la debida diligencia que hacen los bancos cuando uno lleva un depósito que excede el umbral, que ahora es $15,000, ¿no? Que hace, por ejemplo, incluso la compañía de seguro, cuando tú sacas un seguro ahora te mandan un papel. formulario de debida diligencia, ¿no? Para saber quién tú eres, cuáles son tus ingresos, ¿no? Entonces, debida diligencia es tener información a mano, es conocer al cliente. Bueno, los No bancos es- de Estados Unidos, por ejemplo, y otros países lo hacían. Fíjate, desde antes. la ley en ninguna parte te dice, ni el estándar, que no hagas negocio. Tú tienes que hacer negocio, ¿no? Porque, o sea, hay que hacer el negocio, aunque tú entiendas que el dinero proviene de un delito. Tú lo que tienes que es reportarlo. Y hay un sistema de confidencialidad y la ley sanciona a la persona que reporte y revele que reportó. Los reportes son confidenciales. Pero tú dices que la ley sanciona Sanciona. al que no lo reporta. Bueno, sanciona al que no lo reporta y al que revela que reportó. Ah, hay que revelar. Pero el hay que tema de la reportar, sanción, claro. el tema de la sanción por no reporte es un tema, digamos que no es un tema inmediato. No es un tema inmediato. Incluso, yo te diría, hay una obligación de reportar. Si tú no reportas, bueno, no reportaste. ¿Quiénes son los agentes que tienen que reportar, por ejemplo? Los sujetos obligados. El que... Hay sujetos obligados financieros Sí, y no sujetos financieros. obligados no exacto, los financieros. no financieros, ¿cuáles son? Bueno, los no financieros son los abogados cuando hacen algún tipo de operaciones. que los los abogados cuando es cuestiones de patrimonio. Bueno, cuando hacen operaciones que tienen que ver, tiene- bueno, no con patrimonio, porque si tú De inversiones. distribuyes una herencia, pero cuando tú, por ejemplo, constituyes una compañía, cuando tú participas en una venta de acciones, cuando tú estás asistiendo a una operación Un inmobiliaria, inversor. si hay la sospecha de que los recursos son ilícitos, entonces tu deber es hacer un reporte. A la unidad de análisis financiero. A la unidad de análisis financiero, un O reporte sea, cuando es confidencial. obvio, porque también está la preocupación de que un abogado puede pues no ser algo tan obvio y meterse en un problema. No, pero no se va a meter en un problema, porque probablemente, imagínate que yo soy abogado y en una operación que pudiera ser sospechosa, que pudiera eventualmente ser, que en el futuro se revele como sospechosa, pero que en el momento yo no haga el reporte. Bueno, yo no hice el reporte. Mañana, dentro de 5 años, hay una operación, hay un problema con esa persona. Yo me imagino que el Ministerio Público, en el caso de que haga una investigación penal, lo que puede decirme, mire, ¿qué pasó con esta operación que usted no reportó? Sí, bueno, yo No me di cuenta. no entendí que era sospechoso. Ya, Porque también hay un tema de subjetividad. claro. Claro, O sea, tú claro. tienes que... al que reporta, salvo cuando hay cuando el sujeto obligado está en presencia de lo que se llama un exceso en el efectivo, o sea, cuando es más de $15,000, siempre se... Que ya es una ley. Siempre se hace lo que llama un reporte de transacción en efectivo. Pero ojo. El año antepasado, aquí hubo más de 15,000 reportes de transacciones en efectivo. O sea, hubo más de 15,000 operaciones por encima de los $10,000. Y me imagino que este año, aunque se aumentó el umbral, habrá más de 10,000. Sí, Entonces, sí. lo del reporte de transacción en efectivo, olvidémonos de eso. Eso no es importante. Lo importante, lo que puede generar algún tipo de información es el reporte de transacción sospechosa. El reporte que uno le hace a ese tipo o a la persona que normalmente va al banco a depositar 2,000, 3,000 pesos en una cuenta de ahorro y un día se aparece con una funda negra con 3 millones. Claro, Entonces, claro, eso sí claro, te puede generar. claro. Así es. ¿Tú entiendes? Entonces, ¿cuál es el papel del banco? El papel recibe el dinero
y simplemente dice de dónde provino ese dinero. Simplemente, y lo reporta. Sí entiende que es sospechosa. Sospechosa es una operación que es inusual, una operación que da a entender que no tiene que ver con lo que la persona hace. ¿No entiendes? O sea, ven acá, pero un tipo que lo que hace... Es obvio. Un tipo que lo que hace es que tiene un pequeño negocio de venta de fruta, no puede venir un día a depositarme 2 millones. Entonces, eso es una operación sospechosa. Es obvio. O sea, Tenemos que ir a la pausa. Sí, vámonos a la pausa. Y volvemos con este tema. La prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Un compromiso de todos. ¿Qué es el lavado de activos? Es lo que se conoce normalmente como blanqueo, legitimación de capitales o lavado de dinero. Es un delito que consiste en adquirir, resguardar, invertir, transformar, transportar, custodiar o administrar bienes ilícitos, legalizar o tratar de dar apariencia de legalidad a ganancias o activos obtenidos en actividades ilícitas. Entre los delitos derivados del lavado de activos encontramos el secuestro, la extorsión, rebelión, enriquecimiento ilícito, tráfico de armas, contrabando, trata de personas, trata de migrantes, concierto para delinquir, delitos contra la administración pública y el sistema financiero, la financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas. ¿Qué es la financiación del terrorismo? Es el apoyo financiero de cualquier forma al terrorismo o a aquellos que lo fomentan, planifican o están implicados en el mismo, con el fin de ser utilizados para cometer cualquier tipo de tentativa o de acto terrorista. ¿Cómo nos afectan estos delitos? El lavado de activos y la financiación del terrorismo pueden exponer a gana-gana a los siguientes riesgos. Riesgo reputacional, desprestigio, mala imagen, publicidad negativa sobre la institución y sus prácticas de negocios. Esto puede traer pérdida de clientes, disminución de ingresos o procesos judiciales. Riesgo legal es verse involucrado en demandas, sanciones o indemnizaciones por incumplimiento de normas o regulaciones y obligaciones contractuales. Riesgo de contagio es la posibilidad de pérdida por una acción u omisión de una persona natural o jurídica que posea vínculos legales o contractuales con la compañía. ¿Cómo prevenir que Gana-Gana o sus empleados se vean involucrados en alguno de estos delitos? Conociendo al tercero, es decir, a los accionistas, proveedores, colaboradores, clientes y demás personas naturales o jurídicas con quien la empresa tiene o va a establecer alguna relación contractual. Esto implica como mínimo saber quién es, qué hace, dónde se encuentra ubicado, quiénes son sus socios y de qué fuente provienen sus recursos, información que debe ser verificada y comprobada. Monitoreando y controlando las transacciones, se identifican mediante señales de alerta las operaciones inusuales de sus clientes, accionistas, proveedores, colaboradores y demás terceros de la empresa y se les hace seguimiento constante. Capacitaciones. Todo el personal de la empresa y los diferentes terceros deben conocer y entender la importancia de la prevención de estos delitos. Documentando. Se deben tener manuales, políticas y procedimientos claros que conduzcan la actuación de los terceros y tener sanciones claras en caso de incumplimiento. Reservando la información. La información suministrada por los terceros y la generada a partir del seguimiento y monitoreo es clasificada como confidencial,
Por lo tanto, las personas que tienen acceso a ella están en el deber de darle dicho tratamiento. El cumplimiento adecuado de los procesos es la clave para evitar que gana. Muy bien, amigos, estamos de regreso en esta conversación con Ricardo Rojas León sobre la ley 155-17 del año pasado sobre lavado de activos, financiamiento del terrorismo y también, ¿cómo se llama? Financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Bueno, esperemos que nunca lleguemos a esa parte aquí. Ahora, hay un aspecto que es importante. ¿Cuántos países de la región tienen este tipo de instrumentos ya vigentes? Bueno, todos los países. Todos. Todos los países del mundo. Porque el problema es si tú tienes loopholes. Incluyendo Cuba. Sí. Si tú tienes hoyos donde, claro, donde por ahí se puedan ir. No, todos los Bueno, hay países que tienen problemas. Que han tenido problemas con la evaluación. Por ejemplo, Trinidad y Tobago, donde coincidencialmente está la sede de la Secretaría Ejecutiva del GAFIC, ¿no? Del Grupo de Acción Financiera Internacional del Caribe, está prácticamente en lista gris. ¿Todos son signatarios del GAFI? Bueno, sí, casi todos los países del mundo pertenecen al GAFI. Sí. Quizás Corea del Norte no esté en ningún órgano regional. Sí. Pero todos los países que tienen... Tú dices que Cuba está. Sí, Cuba está. Cuba está. Y Venezuela. O sea que ni te voy a Venezuela preguntar también. entonces qué le pasaría a un país que no pertenezca si todos están. No sé del caso. Bueno, no, pero el problema no es si no pertenece. Porque si no pertenece, bueno, no está y No, el problema es si colabora o tiene no. problema de flujo de inversión. Pero el país que pertenece y no cumple con los requerimientos técnicos, o sea, teniendo una ley, y con los requerimientos de eficacia, o sea, el resultado, entonces tiene dificultades porque lo envían a una lista, entonces eso incide en las inversiones, en los negocios bancarios, ¿no? ¿Y los paraísos fiscales? ¿Qué Sí, papel juegan? ¿Cómo se comporta compatibiliza la existencia de paraísos fiscales con esta persecución del lavado? El tema del paraíso fiscal es un tema que... Pendiente. Bueno, no es un tema pendiente, es un tema que se ha tratado bastante en el De hecho, la OCDE tiene en una el lista. GAFILA, exacto. Bueno, el problema es que aunque las empresas offshore, por ejemplo, que se abren en paraísos fiscales, se prestan generalmente para lavado de activos. No toda empresa offshore que se cree implique Claro que no. que usted No, la esté evadiendo, mayoría porque si usted tiene su patrimonio lícito, usted es un empresario que ha pagado sus impuestos, nada le impide a usted que usted tenga una empresa De hecho, offshore. creo que para estar en una empresa offshore te piden estas certificaciones de que estás al día, lo que serán más blandos. No, lo que pasa es que sobre todo las grandes empresas y algún tipo de personas, hay lo que se llama la ingeniería fiscal. Es decir, claro. ingeniería fiscal no quiere decir que tú no pagas impuestos, sino que pagas lo menos Exactamente. posible Tú buscas donde- dentro de la legalidad. Pero Buscas donde pagar menos. Exacto. Por ejemplo, en Delaware se paga menos en los Estados En Unidos. Luxemburgo. En Luxemburgo, ¿no? Claro. En Holanda y en Irlanda Exactamente. se paga menos, pero no es que no pagues. Entonces, las grandes empresas, incluso Apple, tienen sus Exacto. headquarters En Luxemburgo. Y entonces, ¿cómo? Pero también es injusto que estas empresas vayan a donde se declaren menos impuestos y compitan pues, Es con injusto, otras. sí, Claro, es que injusto. no hay sí lo duda de pagan. que es injusto, pero el problema es que... Es el sistema. Bueno, el problema es que lo hacen bajo las leyes de un país. Sí. Lo hacen conforme a las leyes de un país. Pero O Ya sea el que los tema, países- por ejemplo, el tema de la convergencia fiscal internacional, que es un tema para un futuro, yo creo, un poco lejano, es distinto a la evasión fiscal. Sí, sí. Es decir, que tú converjas y tengan criterios similares por ejemplo, de progresividad de la estructura fiscal, de no competencia desleal, es decir, que un país te cobre un 1% y el otro te cobre un 40%. Claro. Entonces, ya eso es una materia pendiente, inclusive la Unión Europea, que caso que yo conozco quizá un poco más que el de Estados Unidos,
porque en Estados Unidos hay un sistema federal que tú tienes que pagar el impuesto federal y hay impuestos estatales, pero en la Unión Europea son impuestos, es decir, sistemas fiscales de cada país distinto. No hay un sistema federal fiscal de la Unión Europea. Y sería una indiscusión también en la política de cada país. O sea, el problema es que como tú tienes una, y eso es otra discusión, como tú tienes una moneda única y no tienes convergencia fiscal, ese es un problema. Ese es un tema pendiente que no sabemos a nivel comunitario. Bueno, pero eso no tiene nada que ver con esto. Volviendo al tema que nos ocupa hoy, Ricardo, esta nueva ley de lavado de activos, sabemos que el lavado de activos incluye también la evasión fiscal, pero no es... Concluye la pregunta para... Nosotros, yo como no conocedora de esto, entiendo que el lavado de activos incluye la evasión fiscal, pero no necesariamente pues hay dineros que vienen del terrorismo, de todo lo que tú has explicado, del terrorismo, de la droga, de muchísimas actividades ilícitas. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es el tratamiento que se le da al lavado, a la evasión fiscal versus esos crímenes que originan de entrada el dinero? Nos vamos a la pausa y cuando vengamos continuamos con este tema. Perfecto. Bien, amigos, estamos de regreso en esta importante conversación con Ricardo Rojas León sobre la ley de lavado de activos 155-17 y sus repercusiones en la República Dominicana en particular, pero también cómo esto forma parte de todo un movimiento internacional de transparencia de las transacciones económicas en general. Ricardo, hay una confusión muy común entre delito fiscal y evasión fiscal. Exacto. Acláranos esto, por favor, porque yo leí este artículo tuyo muy bueno aquí en esta revista, que debería conocerse más, porque aclara bastante. La revista se llama País Dominicano Temático. No sé. Y es un número especial dedicado a la ley de lavado de activos y el delito fiscal. Entonces, bueno, en ese sentido, acláranos esa diferencia, porque en parte es lo que te preguntaba Mónica. El estándar, cuando hablo del estándar me refiero a las 40 recomendaciones, habla de evasión fiscal, ¿no? Pero ¿qué sucede? Cuando el estándar habla de evasión fiscal, está hablando de un delito en algunas jurisdicciones. En República Dominicana, la evasión fiscal no es un delito, ¿no? Es una falta tributaria, ¿no? Sí. O sea, es una infracción administrativa. Que lleva multa. Según el Código Tributario de la República Dominicana. Sí. Cuando nosotros llevamos el proyecto de ley al Congreso, una de las primeras observaciones que hizo el empresariado es un momento. La evasión tributaria no es un delito. Y entonces nosotros dijimos, es cierto, tenemos que cambiar y poner delitos tributarios. Entonces, la evasión fiscal es, en términos generales, el incumplimiento de las obligaciones formales y materiales del contribuyente. Formales, ¿qué quiere decir? Declarar el impuesto, ¿no? Actualizar el impuesto, ¿no? Perdón, declarar el hecho generador de la obligación tributaria. Y materiales es el pago del impuesto. Si tú no declaras... Hay de 100,000 pesos y de 30,000 que se habían generado. ¿Cómo se tipifican si tú lo usas, si no lo usas, si lo guardas? Explícalo. Sí, pero antes de eso quiero aclarar lo siguiente. Entonces, si yo dejo de pagar un impuesto,
Si yo dejo de declararlo o de pagarlo, estoy evadiendo. Ahora, si yo, por ejemplo, cobro el ITEVIS Exacto, y me lo cojo, ya eso es un robo. Ya eso es un delito. Si yo tengo doble contabilidad, es un delito. ¿Y cómo no es un delito si yo no lo cobré? Bueno, es que tu obligación, ahí hay un tema de evasión, porque tú has debido retener el impuesto. ¿Entiendes? Hay personas que te lo dicen, inclusive conscientemente. Si tú me pagas en efectivo, yo te quito el ITEVIS. Exactamente. Eso es evasión. Eso es una evasión porque usted Porque él no se queda con el ITEVIS. Ahora, si él te lo cobra, claro, no lo reporta, eso es un robo. Eso le está robando el fisco. Exactamente. Ahora, ¿cuál es el punto? Y al cliente también. El punto es que generalmente, quien no te cobra el ITEVIS, si tú me lo pagas en efectivo, tiene una doble contabilidad. Sí. Entonces, Para el efectivo, entonces, ahí viene el delito. ahí hay un delito. Sí. Claro. ¿Entiendes? Lo mismo que el que falsifica un sello, un timbre, ¿no? Entonces, y hay otras infracciones. ¿Cuándo no es delito? Cuando yo no pagué porque se me olvidó. Exactamente, tú incurres en una mora, te ponen una multa. Si tú dejaste pasar, por ejemplo, si tú dejaste pasar el 31 de marzo para presentar tu declaración anual de impuestos. Pero claro, eso entonces, no puede ser un delito. No, Claro. eso es una infracción tributaria. Una falta tributaria. Porque a uno se le pasa. Exactamente. Si tú, por ejemplo, dejas de... Por eso te ponen multas. Por eso te ponen una multa. Sí. Si tú, por ejemplo, compras un inmueble y no pagas el impuesto de transferencia dentro del plazo que establece la ley, y eso comienza a generar... Claro, y bien alto. Exacto. Entonces, eso es evasión. Porque eso es lo que el fisco le interesa, no es meterte preso. Entonces, es que tú pagues y sí. deberían de bajar un poco porque a veces uno se le olvida. Entonces, ¿qué sucede? Lo otro son los delitos tributarios. Los delitos tributarios son los que generan recursos susceptibles del lavado de activos. Cuando alguien te dice, si tú me pagas en efectivo, yo te quito el ITEVIS, ese dinero que tú le pagas, en la medida en que no va a entrar dentro de Porque además en el efectivo. sistema, Claro, ¿no? claro. Es susceptible de ser lavado. Se considera que ya se está incurriendo automáticamente en concurso en el delito de lavado de activos. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto es el siguiente. Cuando se estuvo discutiendo la ley, se acordó en la subcomisión técnica que creó el Senado de la República, se acordó con el sector privado poner umbrales al delito tributario, al delito medioambiental y al delito... Umbrales monetarios. Umbrales, sí. O sea, a partir de un monto es delito. Sí. De ese monto hacia abajo no es delito. Eso no fue aprobado en el Congreso. Ahora, en el reglamento, el Poder Ejecutivo estableció un monto, un umbral para el delito fiscal. Yo pienso que en una futura modificación de la ley que no debería alejarse mucho. Sí, no debería tardarse mucho. Nosotros, ese umbral que se incluyó mediante reglamento, deberíamos incluirlo en la ley. ¿Cuál fue el umbral? Para mayor garantía, estamos hablando de 7 millones. De 7 millones de más pesos. o O sea, menos. lo que pase debajo de eso. No, por debajo de eso no se considera delito. A menos que usted haya sido notificado o que haya incurrido en ese tipo de infracción en un mismo periodo fiscal. Que ya se suman. Exacto. Entonces ya sí se considera que hay... claro, porque lo que queremos aquí activos. es perseguir a las personas que están envueltas en actividades dolosas. Ahora, por qué incluir un umbral en este y en cualquier otro delito? Sencillamente por lo siguiente. Ningún Estado está en capacidad de perseguir todos los delitos de la naturaleza que sea que se produzca. Ni el más perfecto. No, ninguno. Ni el que más información tiene. Por eso, por ejemplo, en la legislación nuestra, procesal penal, hay una serie de institutos que lo que llaman salidas alternas al conflicto, como son la conciliación, la mediación, la suspensión condicional del procedimiento, el principio de oportunidad, ¿no? El archivo, que lo que hacen es que contribuyen a racionalizar esa capacidad de persecución que tiene el Estado. Y entonces hay cosas que son de bagatela. Entonces, si es de bagatela, un delito de bagatela... El Estado no va a perder su tiempo. El Estado no va a perder su tiempo con un individuo al que un policía encontró
en la calle robándose una bicicleta. Claro, claro. Además, eso es algo sea, tú no vas a ocasional, invertir. Eso es lo porque que si el también le llaman individuo- delito de simple policía. Sí, sí. y es un delito de bagatela. O sea, tú no puedes activar. Ahora, si el individuo se convierte en un ladrón de bicicletas continuo, Bueno, pues ya es eso va a otra pasar cosa, y sí, entonces pero- ya sí se va a perseguir. Pero lo que quiero decir es que lo mismo que sucede en el ámbito de la criminalidad común, también Sucede en lo administrativo. sucede en el ámbito administrativo. O sea, tú no puedes perseguir, por ejemplo, un delito fiscal de 100 mil pesos. Claro. Vamos a claro. suponer que alguien se robe 100 mil pesos de ITEVI. Entonces tú vas a hacer un proceso Sí. Que te va a salir penal. más Te cuesta caro. más. O sea, el costo-beneficio te indica, un análisis costo-beneficio te indica que eso no se puede, no se debe perseguir penalmente. Claro, claro. Además del umbral que se incluyó en la norma, creo que 05-2018 de impuestos internos, que es sobre el procedimiento administrativo sancionador, se incluyó también una disposición muy inteligente por parte de la Administración Fiscal en la que establece que cuando investigue una infracción de naturaleza tributaria, puede, dependiendo de las circunstancias, aplicar lo que se llama el principio de oportunidad. ¿Qué significa? El principio de oportunidad es no perseguir. No, simplemente no perseguir, perdón, no iniciar el proceso sancionador, lo que no quiere decir que no haya que pagar Claro. los impuestos Y que se cobrarlo. deben. Entonces, es un problema de racionalidad. O sea, esa potestad punitiva que tiene el Estado en el ámbito administrativo y en el ámbito penal, hay que racionalizarla, porque el Estado no puede, ni Lo desde que, el punto lo que de se vista necesita el Estado es administrativo. que se funcione, que la sociedad Exacto. funcione, la economía. Exacto. Y en la medida en que el Estado es eficiente, sancionando administrativamente y sancionando penalmente eficiente, ¿no? Evitando la sobrecarga, porque la sobrecarga siempre se traduce en ineficiencia. Entonces, en esa medida, los mensajes que se envían a la sociedad en sentido general es la de que hay un cumplimiento, que debe haber un cumplimiento de las leyes. Ricardo, nos vamos a ir a la pausa, pero yo quisiera también que tú en el segmento próximo hablaras un poco sobre las sanciones cuando no se pagan a tiempo, sobre las multas, porque se dice que son demasiado altas. Es más alto que financiar una tarjeta de crédito. Y en un país donde hay tanta desinformación, que qué bueno que tú estás aquí, porque hemos visto cómo tú hablas con números, con claridad, pero la gente no sabe. En un país donde hay tanta desinformación, no debe de haber unas multas tan grandes. Alguien que simplemente no sabía, no es que esté escondiendo nada, ni que va a dejar de pagar, sino que, caramba, hay veces que hay personas que tienen que cerrar los negocios porque como no tenían información suficiente, pues ya no le da para pagar los impuestos y las multas. Vámonos a la pausa, volvemos. El Grupo de Acción Financiera GAFI es un organismo intergubernamental creado por el G8, cuya finalidad es el desarrollo y la promoción de medidas internacionales dirigidas a combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Su documento base, recogido en 40 recomendaciones para la prevención del lavado de dinero, fue diseñado en 1990 y revisado el 20 de junio de 2003, luego de los atentados contra las Torres Gemelas. El GAFI tiene 33 miembros, de los cuales tan solo 2 son países latinoamericanos, Argentina y México, y reconoce que los países tienen sistemas legales y financieros diferentes. Por ello, las recomendaciones establecen tan solo patrones mínimos para la acción de los países en la implementación de los detalles de acuerdo a sus circunstancias particulares y esquemas constitucionales. Esto último reza en la página oficial del sitio. En todas y cada una de las publicaciones del GAFI se habla, se recomienda, se instruye, se avisa, pero nunca se sanciona y menos aún se excluye a ningún país por las políticas que adopte en este sentido. De ahí que el mismo sitio en internet y oficial del GAFI asegura no existen listas negras en las cuales se condene a tal o cual país.
Daniel Montalvo, Gama Noticias. Bien, amigos, ahí veíamos un pequeño video ilustrativo de lo que es el Grupo de Acción Financiera Internacional que se constituyó para el concierto de naciones y sobre todo aquellas del G8, el Grupo de los 8 y después la OCDE, comenzar unas normas comunes para ir persiguiendo cada vez más el lavado de activos y el lavado de dinero a nivel internacional. Por ejemplo, yo no sabía que una de las formas más comunes, y aquí la estamos viendo, de lavado de activos, de dinero, por ejemplo, proveniente del narcotráfico, son los cigarrillos. Oh, no Los sabía. cigarrillos que se compran en el mercado internacional es el principal vehículo que se está usando para lavar dinero, porque son muchos de ellos En efectivo. asiáticos, se pagan en efectivo y tú importas a un país de fácil entrada Claro. y de ahí tú lo distribuyes. Y los cigarrillos, Marlboro, Sí, sea sí, falsificado o no, la gente lo consume. De hecho, el nombre de lavandería viene de un negocio de lavandería en lavandería Estados de Unidos dinero. que se pagaba Así es, mucho en así es. efectivo. Entonces ahí veíamos el origen de todo este proceso internacional sobre combate al lavado de activos. Ahora, Hay aquí te una hicieron pregunta. una pregunta de la DGI, no de lavado de activos. Señores, me están No, pero- diciendo aquí que eso fue que un, No, pero un bucapié. que yo tiré. Sí. No, pero mira, yo creo que los recargos y moras que la Dirección General de Impuestos Internos, desde que se aprobó Sí, en el sí, 92 sí. el Código Tributario y también algunas de sus modificaciones, están dentro de los niveles promedio de la región. Además, pudiéramos decir, para bajar un poco la presión, que son educativos. No, disuasivo. Para lo que son. la gente Es no se le disuasivo olvide. para que no- Exactamente. para que no lo hagas. Ya a mí no se me olvida. A mí se me olvidó el anticipo 2 o 3 veces, ya no Bueno, me olvida. claro. Yo lo que creo es que el que ingresa en el mundo de los negocios, Sí, sí. una de las primeras cosas que tiene que analizar es el nivel de impuestos a que está sujeta su actividad. Claro, Sí, es claro, verdad. claro. Porque, Claro. bueno, hay que tributar, ¿no? Hay un deber constitucional y legal, deber constitucional y obligación legal de contribuir con las cargas públicas, ¿no? Claro. En la medida de su capacidad contributiva, ¿no? De acuerdo con el principio de legalidad, de equidad, Progresividad. racionalidad, progresividad. Entonces, eso es algo que uno debe tener en cuenta. La administración, la ley prevé incluso algunos mecanismos. Por ejemplo, usted tiene dificultad para presentar una declaración. Usted lo que tiene que hacer es solicitar, digamos que una prórroga. Claro, usted la tiene que hacer con suficiente tiempo. Por eso pero es que te digo creo que lo que un se mes. necesita es información, Ricardo. Sí, pero los agentes económicos tienen que informarse. Y por ejemplo, claro. el que tiene negocio y tiene un contador, el contador hoy en día no debe limitarse, y de hecho no se limita en la mayoría de los casos, a ser un tenedor de libros, Sino un asesor. a sentar en las distintas cuentas los ingresos, los activos fijos, el efectivo, ¿no? Las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, sino que tiene que ser un asesor fiscal. Tiene que cambiar ese rol, indudablemente. Tiene que asumir cada vez más el rol de asesor fiscal. ¿Por qué? Porque el principal socio de cada uno de cada nosotros, uno de los dominicanos, personas físicas o jurídicas, que realiza alguna actividad que genera algún ingreso, es el Estado. Sí, Hay que convencernos de eso y en la medida que ese socio pues esté mejor, estamos mejores todos. Sí, hemos llegado al final, el tiempo se ha hecho corto, hubiéramos querido seguir desollando un poco más esta ley con Ricardo. Volveremos Pero otro momento. volveremos en otro Ricardo. momento. Volveremos. Gracias por tu Tráenos una presencia. lista de todas esas cosas que nosotros nos pueden Que hay que pasar. desollar, todos Sí. esos huesos. Gracias, Ricardo. Y A esas ustedes, vísceras. amigos. Gracias por sintonizarnos Gracias. o vernos por nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima.